Ya, linda. Saludos, bendiciones. Mi nombre es Linda Feliciano. Pertenezco al Ministerio de la Puerta y en esta ocasión estamos comenzando una serie nueva que se llama La venida perdón, se llama ¿Cómo hospedar el Espíritu Santo? Y el tema de hoy es la venida del Espíritu Santo. Así que para hospedarlo, primero tiene que venir. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy y esperamos que sea de bendición a su vida, así como fue a la mía. Entonces, siempre que tengo un tema para trabajar, me gusta buscar significados porque me amplía más el conocimiento y el entendimiento. Entonces, cuando hablamos de hospedar el Espíritu Santo, que es la serie, hospedar quiere decir alojar. Hay una palabra en hebreo, hay varias, pero esta lun quiere decir alojar, dejar, ¿verdad? Como quedarse, detenerse. Dice usualmente para pasar la noche o quedarse permanentemente, que es el caso que vamos a hablar hoy, cuando viene el Espíritu Santo a entrar, a morar, a vivir en nosotros, es para quedarse permanentemente. Como cuando en Génesis 24, 23 y 25 le estaban hablando de la esposa que le estaban buscando a Jacob y dice de quién ella es hija, dígame, les ruego. Hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos, ¿verdad? Para quedarnos allí. En ese caso era pasar la noche, pero es similar y se usa también para quedarse permanentemente. O en el griego también está katoikeo, quiere decir lo mismo, alojarse permanentemente, residir, morada. Así que se compone de también, como ven, oikeo, que es cohabitar, morar en el caso del Espíritu Santo, pues Él habita en nosotros. Nosotros somos su templo, somos su casa, como dice la palabra. En Santiago 4:5 que habla, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así que ese morar, pues ese es el significado que viene a vivir. Entonces, la idea original o la intención original de Dios siempre ha sido estar para siempre con nosotros. Pero sabemos que, y si no lo saben, pues esa comunión, esa morada, esa estar para siempre unidos se quebró con la desobediencia del hombre. Así que hospedar también quiere decir vivir juntos y hacer todo juntos colaborando el hombre con Dios, no Dios con el hombre, porque en ocasiones queremos que Dios colabore con nosotros, con nuestros planes, con nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras metas. Y es al revés, nosotros colaboradores con el objetivo en común que es el de Dios primeramente. Y ese hospedaje, esa morada del Espíritu Santo en nosotros va a causar que ese objetivo de Dios nos los va a traspasar, o sea, la unidad va a ser tal y la convivencia, la comunión, que lo que yo voy a anhelar va a ser lo que Dios anhela. Entonces, como hablé, ¿verdad? La intención original eh, de Dios de morar con nosotros, en nosotros, se quiebra con la desobediencia de Adán, pero se restaura, se restablece con el nuevo nacimiento. Entonces, este primer pasaje que dice, y dijeron a Moisés, ahí habían salido ya del desierto, teniendo problemas técnicos aquí, de un segundito. Ay, santo Padre, discúlpeme. Es que no sé si ven la franja esta, pero bueno. No. Aquí estaba Moisés en el desierto
Y el pueblo le decía, no, habla tú y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese era el pueblo de Israel cuando Dios iba a descender en el monte y Moisés es el único que sube porque el pueblo se negó. Así que el deseo y el anhelo de Dios siempre ha sido acercarnos a nosotros, alcanzarnos, estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero la rebeldía del ser humano y esa inclinación a hacer el mal nos aleja de Él, queremos hacer las cosas a nuestra manera, ser tercos. Entonces, así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que quieren que otro suba al monte y que luego me cuente y traiga el mensaje, qué fue lo que Dios dijo, qué es lo que Dios está hablando, pero yo no quiero subir al monte, entre comillas, no quiero pasar el tiempo con el Señor, no quiero hacer este sacrificio. Y en Génesis 6:3 dice el Señor, yo no voy a luchar para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y ahí dice, serán para él sus días 120 años. Así que por la desobediencia es que viene la muerte y viene que el ser humano tiene que cesar de existir porque la inclinación es siempre el mal. Entonces, el Señor dice, yo no voy a luchar siempre con ellos, pero mira que en hebreo, perdón, pasamos a Job cuando el relato de Job, este verso muy conocido en el mundo cristiano, que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso lo dice Job, aunque él era un hombre justo, era perfecto delante de Dios, él hacía sus sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado, él quería estar siempre bien con Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, así habemos muchas personas, y me incluyo porque quizás en un momento no había tenido yo ese encuentro con Dios y uno está tratando de agradar a Dios a nuestra manera, pero no hemos tenido ese encuentro y Dios es un Dios de experiencia personal. No, esto no es una religión, esto no es unos rituales, esto no es unos rezos, unas repeticiones, es una relación, es hablar y ser escuchado y escuchar a Dios también, porque Dios habla. Entonces, eh, este problema de solamente tener a Dios de lejos, como en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel, es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas a otra persona que sea la que va al monte a escuchar a Dios y a traer un mensaje, te estás arriesgando a que esa persona no sea una persona eh, de Dios, sea muchas de las sectas y las personas que se han desviado. Ustedes pueden escuchar, no voy a decir nombre, perdón, pueden investigar que estas personas tuvieron un encuentro con un ángel, con algo que les dijo esta otra cosa distinta. Así que, y entonces lo pasan a las personas no buscan, no leen, no se instruyen, no buscan la palabra y se creen cualquier mentira o cualquier tergiversación de la verdad que el enemigo quiera traer. Porque la palabra dice que aún si viniera un ángel trayendo un mensaje distinto, es anatema, no lo reciban, no se expongan a eso, es bien peligroso. Y en Timoteo, Pablo se lo advertía que se cuidaran de los postreros tiempos, ¿verdad? Timoteo 4 que dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Y en 2 Timoteo 4 él le dice, mira, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad de la verdad del oído. O sea, es bien importante el Espíritu Santo y lo vamos a seguir hablando porque el Espíritu Santo es el que nos habla y nos dirige a la verdad. Entonces no podemos ser como el pueblo de Israel que no querramos buscar a Dios directamente y lo dejemos a otros porque podemos ser engañados. Inclusive todo lo que usted escucha aquí, usted vaya a su palabra, vaya a su Biblia, ábrela y verifique que lo que yo estoy diciendo
es la palabra de Dios y que Dios le hable directamente sobre estos versos y qué es lo que Dios le quiere hablar a usted sobre lo que se discute aquí en las clases. Así que la promesa, esa venida del Espíritu Santo es para que se cumpla la promesa que también la dijo en Josué, pero también el Nuevo Testamento en Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que el Señor dice que Él nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere estar con nosotros y cuando Él viene es a quedarse, es a hospedarse para siempre. Y, y entonces, como Job, también hay muchos que están tratando de hacer las cosas a su manera, pero, ¿verdad? Como dije ahorita, no han tenido un encuentro con Dios. Entonces, eh, la venida del Espíritu Santo fue profetizada, fue anunciada por el profeta Joel en Joel 2 y confirmado en Hechos 2 por Pedro en Joel 2. 2:28 dice, después de esto derramaré, es shafak, que quiere decir arrojar. El Señor lo está, like pouring, como dice en inglés, lo está derramando, no lo está eh, tirando por encima, como dirían. O sea, el Espíritu Santo está llegando a nosotros. eh, Sobre toda carne. Ahí quiere decir personas y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, van a tener revelaciones. Dios le mostrará cosas en los sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que todo esto fue anunciado. Joel, no se sabe exactamente las investigaciones, pero se cree que fueron 500 años antes de que el Mesías, ¿verdad? Llegara ese Pentecostés, que se profetizó eso. Y de hecho, el Pedro, cuando llega a Pentecostés, que todos son llenos del Espíritu Santo, él cita las palabras de Joel. O sea, los apóstoles conocían las escrituras, conocían la palabra. Y esta fiesta de Pentecostés eh, se conoce también como la cosecha, fiesta de la cosecha, y eran 50 días después de la Pascua. La Pascua es cuando Jesús muere, pero era una un recordatorio o una celebración de cuando el pueblo salió de la esclavitud y el ángel de la muerte pasó por encima, ese es el Pesaj, la Pascua, pasó por encima de las casas porque tenían la sangre del cordero, así que es una sombra de lo que era el sacrificio del cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Jesucristo. Así que, y entonces estos 50 días posterior se conocía como la fiesta de la cosecha y yo me puse a buscar qué, qué cultivo, qué cosecha, qué pasa en 50 días. Y me salió que en 50 días es un tiempo propicio para cultivar ciertos vegetales y hortalizas. Y yo decía, wow, la semilla muere en la Pascua, Jesucristo, ¿verdad? Muere. Dice la palabra que si la semilla no cae al suelo y muere, no lleva fruto. Entonces sabemos que Jesús, todo, ¿verdad? Se relaciona entre sí. Qué lindo es que la palabra te conecta muchas cosas a la vez y te da mejor entendimiento. Entonces, cuando viene Pentecostés es la cosecha de la iglesia, porque entonces el Espíritu Santo es derramado sobre los que creían en Él, sobre los que estaban esperando ese tiempo. La semilla, Jesucristo ya había muerto y esos 50 días posteriores se recogió esa cosecha, que fue la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice también que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, esos son llamados hijos de Dios, son los que han recibido el Espíritu Santo, que es ese sello de esa promesa es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios. Es el Espíritu Santo con el cual somos adoptados y podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Entonces, también reflexionaba sobre Adán. Y cuando Dios crea a Adán, no estaba siempre con él, por lo menos la palabra no lo registra, no hay mucho detalle, pero sí se ve que cuando ellos desobedecen, entonces Dios se va a pasear y a caminar por el huerto y a preguntar por ellos. Sabemos que él todo lo sabía, pero
no estaba como el Espíritu Santo ahora que es derramado sobre toda carne. Entonces yo meditaba sobre Adán y yo decía, bueno, Adán no tenía el Espíritu Santo, sino que él recibió unas instrucciones y aún así falló. Entonces, este nuevo pacto, que es el pacto de la sangre, donde viene el Espíritu Santo, una vez que Jesús se va, yo meditaba como que, y lo dice la palabra, que es un nuevo pacto y es un pacto mejor que el anterior. Entonces, con el Espíritu Santo no tenemos excusa porque Dios está continuamente con nosotros y si nosotros lo tomamos en cuenta, pasamos tiempo con Él, leemos su palabra, nos separamos para conocerlo más, entonces no nos va a pasar como a Adán, porque vamos a tener al mismo Dios viviendo en nosotros, que Él nos va a guiar, nos va a alertar, nos va a advertir. Así que ciertamente tenemos una bendición sobrenatural tener el Espíritu Santo con nosotros. Y ya, ¿verdad? No, esto no es de querer ser cristiano, de que yo quiero pasarme con gente que se portan bien, de que es bien bonito esta confraternización, porque esto no es un juego. Este camino sin el Espíritu Santo no lo vas a poder lograr. Por eso es que Dios ha establecido los pasos para recibir el Espíritu Santo y tiene que haber arrepentimiento. Y esto lo hablamos una y otra vez, una y otra vez. Y no vamos a dejar de hablar del arrepentimiento, de nacer de nuevo, porque el fundamento para nosotros recibir el Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, ¿cómo que Jesucristo? Bueno, cuando nos arrepentimos es similar a la muerte de Jesús, es nuestra muerte. Ahí nosotros decidimos dejar de hacer las cosas que hacía antes, que yo creía que me llevaban a bien, pero la palabra dice que al final es fin de muerte, tenemos que morir en las aguas, así como Cristo fue sepultado y como Él resucitó, nosotros también subir de las aguas a una nueva vida. Y recibir el Espíritu Santo es la promesa, es para nosotros y para los hijos y para los hijos de nuestros hijos, dice la palabra. Así que algo tan hermoso, tan poderoso, tan beneficioso para nosotros es que Él nos ha dejado a la persona que nos puede ayudar a perseverar todo obstáculo y a caminar en santidad, a enseñarnos a todo. Él es todo en nuestras vidas. Tiene que ser todo en nuestras vidas. Es la única manera que está determinado, ¿verdad? Ser hijo de Dios y que Dios venga a vivir para siempre en nosotros y que nosotros podamos colaborar con Dios, a través del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:9 porque nosotros somos colaboradores y colaboradores son dos o más personas trabajando juntas para lograr un objetivo compartido. En este caso, aclaramos que el objetivo es el de Dios y nosotros colaboramos con Dios para cumplir el objetivo de Dios aquí en la tierra. Y dices, nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Después el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces en el bautismo nos unimos a Jesús. Por eso es que recibimos el Espíritu Santo, porque nos unimos también a Cristo y Cristo prometió que cuando Él se fuera, Él no los enviaría. Entonces, donde ahí está el espíritu, dice la palabra, ahí hay libertad. Y no es como que es automático, yo recibo el Espíritu Santo y ya soy libre, sino que tenemos, no es una magia, no es algo automático, yo dije que acepto a Cristo, lo cual nosotros no creemos en esa forma, ¿verdad? Entendemos que es arrepentimiento y bautismo en agua. Pero esto no sucede de forma mágica, es intencional. Entonces, yo voy a buscar mi libertad, porque donde está el espíritu hay libertad. Así que quiere decir que ya entonces tengo el requisito para ser libre, tengo el Espíritu Santo. Entonces, yo voy a buscar esa libertad y vamos a ver por qué necesitamos la libertad. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué evidencias hay de que el Espíritu Santo vino sobre mí, ¿verdad? Primeramente me arrepentí, decidí bautizarme, oraron por mí, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué registra la palabra? ¿Cuáles eran las evidencias? Porque a veces vemos videos y cosas extrañas que suceden
en ciertos lugares donde la gente pues tiene unos comportamientos extraños y a veces se los achacan al Espíritu Santo, así que tengan mucho cuidado con esas manifestaciones extrañas que no dan testimonio de Jesús. Entonces, una de las principales evidencias de que recibiste el Espíritu Santo es que hablas de parte de Dios. A veces, sin darme cuenta, a mí me pasaba, yo oraba por persona, le empezaba a hablar algo que yo creía que era de mi sabiduría y cuando la persona me decía, ah, eso mismo me pasó o estás hablando exactamente lo de mi vida, o sea que, y después uno se va puliendo, se va ejercitando en escuchar más la voz de Dios, en afinarnos y saber que es Dios el que nos está hablando. Y entonces uno se va, como dicen por ahí, puliendo, ¿verdad? Uno, mientras uno ejercita los dones y el Señor, el escuchar la práctica intencionada, no dejarlo algo, algo así casual, a ver si pasa o no. De hecho, quería compartirle, cuando yo me convertí, yo pensaba, y lo digo siempre en modo de broma, porque bueno, hay que reírse. Yo tenía, como yo observaba, ¿verdad? Mi alrededor, yo pensaba que el Espíritu Santo era como jugar la lotería, en donde uno compraba un boleto y vamos a ver si el boleto saca mi número y entonces el Espíritu Santo me llena y hablo en lengua. Y estuve muchos años que parece que jugaba y no me pegaba, porque estaba obviamente errada totalmente. Nadie me explicó, así que siéntanse privilegiados que reciban esta enseñanza, porque muchos de nosotros crecimos como ahí a la deriva, ver que por la misericordia de Dios estamos aquí y estamos perseverando. Pero en el caso mío, yo pensaba eso y nadie oraba intencionalmente por mí para que recibiera el Espíritu Santo, para que las lenguas se desataran. Así que esa fue mi experiencia y por eso que no queremos que a usted le pase lo mismo. Así que cuando él recibe el Espíritu Santo, alguien impone mano, oran y usted recibe el Espíritu Santo, una de las evidencias que registra la palabra es que hablan de parte de Dios, profetizan, hablan en otro lenguaje aprendido de manera sobrenatural. Puede ser un lenguaje desconocido como puede ser un lenguaje conocido. Hay señales, hay dones, lo habla la palabra. Y todo esto, nosotros tenemos series de los dones, tenemos series de los frutos del Espíritu, así que puedes buscar en el canal otras enseñanzas más enfocadas a estos temas. Por eso es que, de verdad, no, quizás no me adentro en explicar cada uno. Eh, las señales y los dones, por ejemplo, en Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que esa es una de las señales que uno ore por las personas y vea sanidades, vea liberaciones, eche fuera demonios, como dice Jesús que nos comisionó para eso. Así que tenemos también poder para testificar de Jesús, para orar y tener valentía y de nuevo en la predicación de la palabra, para orar por otros, como testificábamos ahorita. Y en los apóstoles, cuando eran aprendidos por estar predicando la palabra, ellos mismos decían, mira, yo primero obedezco a Dios que a los hombres. Y ellos exponiéndose a ser aprisionados, los metían en calabozo y ellos no les importaba porque ese poder del Espíritu Santo les daba esa valentía, ese coraje para cumplir el mandato de Dios y ser obedientes. Nuevas responsabilidades. Por ejemplo, Esteban decía que era lleno del Espíritu Santo y él fue separado como diácono para servir en la iglesia. Tenemos autoridad. En los hechos se registra Pablo hablándole a un profeta falso y hasta le dijo, mira, tú vas a quedar ciego porque tú eres esto, 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 y allí le profirió juicio por la maldad y con esa autoridad fue respaldado y esa persona quedó ciega. Carácter fruto es algo que se va a desarrollar en ti. Va a tomar tiempo, pero debe haber un progreso. Así que si mentía, debes entonces eliminar la mentira y erradicarla por completo.
se vale, a mí me pasó recién convertida, dije una mentira, enseguida el Espíritu Santo me alertó y me dijo, oye, mentiste, ¿por qué? Y yo dije, ay, Dios mío, Señor, perdóname. Lo resolví, me arrepentí, me di cuenta que había fallado. Uno se acerca inmediatamente y le pide perdón al Señor de corazón y el Señor te perdona. Recibimos dirección con el Espíritu Santo. Eh, Cuando vamos a evangelizar, buscamos dirección del Señor, donde nos quiere. El Señor da directrices, nos da advertencias. Recibimos sabiduría, discúlpeme, recibimos sabiduría para tratar situaciones, problemas, dar consejo. Coinonía. Esto es esa comunión se refiere como coinonía, así que es una sociedad, dice también el significado que es la coinonía y la comunión. Así que una sociedad son de dos personas que trabajan para un bien. Qué lindo que todo eso se relaciona igual que la colaboración. Así que con el Espíritu Santo tenemos esa capacidad de unirnos con Dios para llevar a cabo los planes de Él. Recibimos inspiración también para hablar de parte de Él, para orar por personas, escribir libros, eh, un sinfín de cosas para lograr dibujos, plantear estrategias, un sinnúmero de cosas. Y también nos convence, el Espíritu Santo nos convence de pecado continuamente. Esto no es, el arrepentimiento no es un evento de una sola vez, es continuamente porque uno se arrepiente de andar a nuestra manera, pero en el camino el Espíritu Santo nos sigue limpiando, nos sigue enderezando y a veces hay cosas que no las entregamos el día uno, pero entonces el Señor sabe y el Señor nos va convenciendo. En mi caso, yo vivía con una queja continua aquí, luego de años de haberme convertido, tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me convenció de que yo iba rumbo a un lugar no muy agradable. Si seguía con eso, me mostró, está haciendo con el pueblo de Israel. Estás quejándote, no estás creyendo en mí, que yo voy a hacer la obra, que yo voy a transformarte, voy a transformar tu vida, tu matrimonio, etcétera. Se me fue. Gloria a Dios. A veces quiere venir por ahí, pero no, no lo dejo, no le abro la puerta. He hecho fuera todo lo que quiera venir otra vez del pasado y no me resisto y él tiene que huir. Entonces, el Espíritu Santo, una de las intenciones, razones, ¿verdad? Motivos, lo que quiere el Señor con nosotros es que tengamos crecimiento. Entonces, eh, cuando había discusiones con los apóstoles de que si tú eras de Pablo, tú eras de Apolo, la palabra dice, mira, ni uno ni otro es algo. Aquí quien es importante es Dios que da el crecimiento. Y también habla de la palabra que nosotros tenemos que procurarnos madurar en el Señor. Eso es parte del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Crecer, madurar, dejar las cosas de niño, dejar la pataleta, la queja, las peleas, las discusiones, cuántas cosas, las obras de la carne. Eso es parte de nuestra inmadurez, querer seguir empeñado en obras de la carne y no someternos, sujetar nuestra carne y someternos al Espíritu. Entonces la palabra, no le puse los versos, pero usted lo puede buscar. Dice que el alimento sólido es para los adultos, los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Solo hablábamos ahorita, mientras uno sigue ejerciendo los sentidos con el Espíritu Santo, nos vamos perfeccionando también para saber qué es bueno y qué es malo. Puede ser como Pedro cuando le dijo, ay maestro, que esto no te suceda. Él estaba hablando de parte del enemigo, porque obviamente el diablo no quería que él se muriera por nosotros para salvarnos a todos, ¿no? Y el mismo Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. Así que tenemos que continuamente ejercitarnos en esa búsqueda, sacar tiempo con Dios, conocerlo para entonces poder tener y afinar más ese discernimiento. También la palabra dice, deseen como niños recién nacidos o recién convertidos en el mundo espiritual la leche pura de la palabra
que a eso se refiere sin engaño, para que por ella crezcan para salvación, que también hace alusión a libertad, que seamos libres. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Entonces, tenemos que no querer engaño en lo que aprendemos, buscar la verdad. Por eso le decimos, mire, usted tenga su tiempo también de meditar en esto que se enseñó, tomar sus notas, irse con su Biblia y meditar sobre esta palabra y estar seguro que no se habla engaño, que no se tuerce, la verdad no se tergiversa, porque el enemigo es sutil en su manera de ser muchas veces cuando ya nosotros estamos afianzados en Él, en Jesucristo, en la palabra. Él no va a venir con un pecado obvio y tajante, Él va a venir con sutileza, con medias verdades para que nos desviemos y quizás no nos vamos a tropezar de inmediato, pero Él empieza a lograr que nos vayamos separando, desviando, alejando. Y dice, este es nuestro fin, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos son zapatos grandes. Pero si la palabra dice que esa es nuestra meta, hacia eso nos debemos eh, enfocar y dirigir, que que ampliemos nuestro conocimiento de Dios, porque al final, cuando Dios dice la palabra, separa el momento del juicio y dice que va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda, le va a decir a uno, apartados de mí, no los conozco. Así que nuestra meta es conocer al Señor y cómo a través de quién o cómo eso es posible. Si Dios es tan grande, Él es alfa y omega, principio y fin, Él es eterno. No hay quien lo mida porque Él no tiene medición, Él lo ocupa todo, lo llena todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. Cuando Él viene a morar en nosotros, empezamos a cultivar esa relación, entonces empezamos a conocer de Dios, porque dice en Juan 16 que Él tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo es el que sabe todo de Dios. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros conocemos esas profundidades, esos misterios, lo que Dios nos quiere mostrar, porque hay cosas que pues no nos mostrará, pero lo que sí va a ser revelado, pues sí, eso nos toca a nosotros perseguirlo. Entonces, una vez que recibo el Espíritu Santo, ¿qué hago? Y yo puse esto así sencillito, como manera de práctica de cómo procurar escuchar a Dios. Pues primero tengo que buscar dentro de mí, porque si Dios vino a morar en mí, yo no tengo que buscar nada fuera de mí, porque Dios está viviendo en mí. Entonces lo escucho hablando en mí, dentro de mí y a través de mí. Como Job 4:12 que dice... Una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella. Así que a veces es algo sutil que creemos que son nuestros pensamientos, nuestras ideas o inclusive nuestra voz. Nos escuchamos como pensando, pero es la voz de Dios dentro de nosotros y obviamente nos suena a nosotros porque Él está viviendo dentro de nosotros. Entonces, por eso a veces al principio encontramos quizás cierta dificultad en discernir si son mis deseos, mis emociones o es Dios, porque Dios está dentro de mí. Entonces, en Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos, mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado.
En visiones, veo visiones en la imaginación de mi mente. A veces la gente se cree que vamos a tener una pantalla al frente con una imagen y a veces son imaginaciones o en muchas ocasiones en mi mente. Cuando estoy meditando en la palabra o estoy pensando en el Señor me muestra en mi mente una imaginación, algo que creo que soy yo, pero no es el Señor. Porque de esa manera, mira, lo dice Job 33, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar el hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Así que el Señor habla de muchas maneras y dice que en las visiones de la noche o cuando estamos así medio dormidos que despierto, por eso a veces en el espíritu, Juan era, no me acuerdo, que él decía, no sé si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, o sea que podemos tener experiencia escuchando a Dios. O recibiendo imágenes en nuestra mente y de esa manera Dios habla también. Y por supuesto, cuando leo, estudio la palabra y lo pienso en mi mente, como dice la palabra, meditar y pensar. El Salmo 77 dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y eso hoy mismo lo testificamos hoy. Llorelis hablaba de que ella meditaba en todos los hechos que Dios había hecho en su vida. Dice, Santo es, oh Dios, tu camino, que Dios hay grande como nuestro Dios. De esa manera también meditamos y Dios nos habla cuando empezamos a reflexionar todo lo que Dios ha hecho en mí, cómo la palabra que leo se hace real en mí o cómo me aplica o cómo me redarguye, me consuela, me edifica. En Salmo 139 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que cuando nosotros meditamos, atesoramos, y no es el corazón que bombea, es en la mente, ¿verdad? En mi pensamiento, atesoro y vuelvo y lo pienso y qué es lo que Dios me quiere hablar con esto y ahí me vienen ideas. Y digo, ay, mira, como o estaba meditando para esta clase en lo de Adán y ahí ese era el pensamiento que Dios me decía. Adán no tenía el Espíritu Santo, pero ahora en este nuevo pacto el Señor se asegura de estar siempre con nosotros para guiarnos, para mostrarnos el camino. Entonces, ya estoy terminando. En Filipenses 3:8-11 dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él su sufrimiento, también quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Y ahí, ¿verdad? En otra versión dice que todo lo tengo por basura. Todo lo que he aprendido antes de Cristo no vale nada con tal de yo conocerlo a Él y lo conozco por medio del Espíritu Santo. Y que nosotros seamos, ya yo terminé, como María. Esa imagen, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ahí usted puede ver María, que es la joven que está sentada escuchando a Jesús, y Marta con los afanes, con los trastes, con el delantal. Y a veces, y muchas veces nos vemos como Marta, afanados con tantas cosas, la rutina, los compromisos, y se nos olvida sacar y escoger la mejor parte, la cual no nos será quitada. Yo terminé por esta ocasión, así que
Deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.